Buenas tardes, estamos ahora una vez más en el lado B. Hoy día vamos a hablar de un tema bastante espinoso y poco conocido, pero es un problema grave en educación y en la visión que tenemos sobre las culturas originarias, entre comillas. Este tema es la interculturalidad y mi primer encuentro con interculturalidad ocurrió cuando estaba trabajando en el Ministerio de Educación. Estábamos haciendo la currícula de ciencias y vinieron unos emisarios interculturales de una organización del ministerio a pedirnos que por favor no enseñemos ecosistemas ni esa división clásica de seres bióticos y abióticos, porque para los pueblos originarios las piedras están vivas y no hay que distinguirlas de los seres vivos. Entonces, que saquemos ese contenido de la educación de todos los niños. Esa para mí fue una gran sorpresa que permanentemente hubiese un ataque al curso de ciencias. Pero luego investigando me di cuenta, o mejor dicho descubrí, documentos en que la interculturalidad y en específico la DIGEIBIR había hecho currículos en que habían sacado por completo los cursos de ciencias. Física, química, biología habían sido vaciados de contenidos y sustituidos por cosmovisiones, supersticiones, etcétera, etcétera. Voy a dar una lista de algunos temas que han sido eliminados, que fueron eliminados de los cursos de ciencias para los pueblos originarios. Cuando digo pueblos originarios estoy hablando de los pueblos que tienen la mala suerte de hablar quechua, aymara, o aguajún, o picto, o quechos lamistas, o chipivos, conivos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, no se les enseña lo que es la evolución, no se les enseña lo que es la fotosíntesis, no se les enseña lo que es el SIDA, la genética, la contaminación por metales, y fíjense que son temas tan importantes para la realidad que viven muchos pueblos, por ejemplo, amazónicos. No se les enseña ni siquiera que la Tierra gira sobre su propio eje, o sea, los movimientos de traslación, o cómo se forma el día, la noche, son cosas que no se les va a enseñar. En el año 2018, o sea, ahora me puse a revisar la currícula de una maestría en educación intercultural primaria, porque generalmente la idea es enseñarles primaria nomás a los pueblos originarios. Y una vez más me di cuenta que después de tantos años y de tantas peleas y de tanta controversia sobre este tema, sigue sacándose el curso de ciencias para los pueblos originarios. ¿Y cuáles son los argumentos? Los argumentos son profundamente racistas en realidad. El argumento principal es que la ciencia es un fenómeno occidental y que contaminaría culturalmente a los pueblos originarios. Digo pueblos originarios entre comillas, porque en realidad no existen pueblos originarios. Han pasado 500 años, y no 500 años de caricias ni de cariño, sino 500 años de explotación, de deformación, y de evangelización y de lavado de cerebro y también de explotación económica de los pueblos. Voy a dar un ejemplo relacionado con una entrevista que vamos a hacer luego con genética, de los quechuas lamistas. Los quechuas lamistas son una etnia en la selva que, bueno, hablan quechua y no hablan una lengua, digamos, amazónica. Entonces, uno piensa, bueno, esos son pueblos originarios, no tienen una cultura, etcétera, etcétera. Y cuando uno investiga un poco la historia se da cuenta que en realidad estos pueblos ni siquiera son originarios del Perú. Muchos de ellos son algunas etnias, o sea, se juntaron algunas etnias que venían del Brasil. Tampoco el quechua es original de ellos, o sea, digamos, hace 500 años no hablaban quechua, sino que el sistema para evangelizar de los sacerdotes estaba en quechua y decidieron pues entonces mejor que borren su lengua y adoctrinarlos en esta lengua. Entonces ese es el origen de estos pueblos originarios. Entonces, así como pasa con ellos, que es un caso extremo, con todas las otras pueblos llamados originarios, no tienen nada de originarios, sino que son el producto de haber sido luego arrasados culturalmente durante 500 años y profundamente transformados. Otro ejemplo de ellos es el ejemplo, por ejemplo, de los achánicas, de los campa achánicas que viven, por ejemplo, en Pasco o en Junín. Muchos de esos pueblos han tenido periodos en que han vivido con el terrorismo durante muchos años. Otros grupos han venido a Lima y han vivido más de 10 años. Luego han regresado a ponerse sus trajes originarios y a contar esta historia sobre los pueblos originarios. Entonces, uno siente que ¿por qué tanto encono con estos pueblos originarios en cuanto a su educación?
Fijémonos una realidad educativa. En la última prueba PISA, el Perú ha salido penúltimo en la educación científica en el mundo. Claro, cuando uno ve toda la lista de los países, el Perú sale como el número 7, contando desde abajo, no contando desde arriba. Entonces uno dice, bueno, ya no somos los últimos ni los penúltimos, porque fuimos últimos en la prueba anterior, en ciencias. Pero en realidad las diferencias estadísticas no son significativas con los países que nos rodean. Entonces estamos en el grupo de los penúltimos en realidad. Y podríamos ser el penúltimo si no fuera porque hay un país mucho más triste que nosotros, que es República Dominicana, que está realmente muy por abajo de nosotros. Bien, entonces, esa es la realidad del Perú en general, muy mala en ciencias. Pero el Perú tiene una gran diferencia campo-ciudad en la educación en ciencias en la escuela. Entonces, bueno, estos pueblos originarios viven en el campo, así que ya solo por eso están todavía mucho más abajo. Y además, todos los pueblos que no hablan la lengua castellana, sino que tienen una lengua materna originaria, están todavía muchísimo peor. Imagina, entonces, pareciera como si no estuvieran suficientemente hundidos estos pueblos, y es necesario sacarles los cursos de ciencias, y no sé qué otra cosa más les sacarán, como para arruinarlos todavía más. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde proviene tanta enemistad con la ciencia en estos pueblos? Bueno, hace poco en la Universidad Católica hubo un seminario acerca de cómo piensan los andinos, o sea, cuál es su nociología, cuál es su epistemología, dicen ellos. O sea, y está la idea posmoderna de que los pueblos originarios pues tienen otro cerebro, otra forma de pensar, y distinta al occidental, que hay que respetar, pero en realidad no es una falta de respeto más bien pensar de que ellos no son capaces de pensar como los occidentales, o sea, en forma abstracta o en forma compleja. Voy a dar algunos ejemplos de lo que estoy diciendo. Este curso dictado en la Católica fue dictado por un teólogo llamado Joseph Sterman. El señor ex sacerdote que daba estas pautas para sacar los cursos de ciencia, no solo en los pueblos originarios, sino también en cualquier chico mestizo, con la idea pues que la cultura peruana es mestiza, entonces también hay que sacar el curso de ciencias porque contamina occidentalmente nuestra cultura mestiza. Era un ex sacerdote también. Entonces, pareciera como que el viejo enemigo de la ciencia está entrando a tallar acá, y el viejo enemigo ya desde la época del medioevo, que parece no ha terminado, sino que continúa, es la iglesia. Entonces, detrás de esta interculturalidad y este amor por pueblos originarios está realmente el odio a la ciencia y el deseo porque estos pueblos sigan así atrasados. Bien, voy a decir una de las cosas. ¿Cuál es la concepción sobre cómo piensan los pueblos originarios según la interculturalidad? Según los textos que yo estuve leyendo, y según lo que dice el señor, por ejemplo, Joseph Sterman, el hombre quechua, el run andino, es una persona que tiene un pensamiento concreto, o sea, no abstracto. Según lo que dice Piaget, todos los seres humanos, más o menos a los 12 años, pasamos del pensamiento concreto, o sea, pensar en cosas así físicas, al pensamiento abstracto, en que ya podemos tener ideas que no necesariamente están relacionadas con objetos tangibles. O sea, según ellos, el mundo andino no tiene este pensamiento abstracto, solo concreto, y además básicamente sienten, no piensan. Entonces, esas son ideas en realidad profundamente racistas y que pueden y que son el corazón cubierto y enmascarado, digamos, de estas filosofías, entre comillas, interculturales. Entonces, digamos, la interculturalidad se vende como una especie de abrazar las otras etnias, las otras visiones, las otras formas de pensar el mundo, pero su realidad concreta y sus hechos reales, que son, digamos, un brazo profundo de la discriminación. Y es preocupante que, siendo algo 2018, después de tantos debates y algunos escándalos que hubo en el ministerio, siguen todavía el largo brazo de la Iglesia ahorcando a los pueblos originarios y destruyéndoles su educación. Bueno, ese ha sido el tema de hoy en el lado B.